Y vamos a abrir nuestras Biblias después en 1 Corintios capítulo 7. Padre Todopoderoso, Señor, tú eres el dueño de todo lo que existe, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y debajo de las aguas que cubren el mar. Oramos en esta noche, Señor, porque tu bendición esté en esta palabra, porque tú bendigas este tiempo, porque tú hables a los corazones, porque todos los que estamos en este lugar, Señor, podamos verdaderamente escuchar tu voz a través de tu palabra escrita. Mi Dios, danos la humildad que necesitamos para corregir nuestros caminos y también enséñanos, mi Dios, a caminar conforme a tu verdad que tú has trazado en tu palabra para que nosotros la vivamos y la pongamos por obra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios sobre todas las cosas y podemos ver tu favor, gracia, misericordia y fidelidad a través de tus escritos. Mi Dios, como iglesia nos gozamos de saber que servimos a un Dios vivo, que servimos a Jesucristo el Señor y que delante de Él podemos abrir hoy tu palabra para honrarte, Señor, a través de adorarte al escucharla y ponerla por obra. Pedimos todo esto confiando en que eres bueno con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 7, y vamos a estudiar los versículos del 1 al 11 en esta noche, acerca de los problemas del matrimonio. Como ustedes saben, amados hermanos, estamos estudiando de una manera expositiva la carta a los Corintios y queremos dar también la bienvenida a todos los hermanos que nos escuchan a través de la página de Éfeso, vestidos de toda armadura de Dios desde Argentina, Mar de Plata. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar hasta aquellas latitudes, aquellos lugares a través del internet. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 1 al 11 dice así: En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Como hemos estudiado a lo largo del estudio de la carta a los primeros de los Corintios o a la iglesia de Corinto, tenemos que recordar que el contexto de esta iglesia en aquella época era un contexto de idolatría pagana. Era un pueblo pagano. Los corintios no eran judíos, ellos no eran el pueblo de Israel, ellos no formaban parte de las promesas que Dios tenía para la iglesia. Era un pueblo gentil igual que tú y que yo, abandonados y entregados a la idolatría, a los vicios de la carne, a los deleites de este mundo y que por lo tanto estaban satisfaciendo eso aún dentro de la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir este capítulo 7, el cual nos va a
despejar muchas dudas referente al matrimonio, el divorcio, el cortejo, algunos detalles que el apóstol Pablo confronta de una manera muy puntual con el propósito de que nosotros entendamos que el matrimonio es una institución santa, solemne, creada por Dios, con el propósito no solamente de procrear, con el propósito no solamente de satisfacer los apetitos sexuales, sino con el propósito principal de glorificar a Dios. Ese es el propósito que tiene Pablo en este capítulo. Por lo tanto, este capítulo 7, amados hermanos, nos va a hablar de cómo a través incluso del matrimonio, la gloria de Dios se debe de manifestar. La iglesia de los Corintios era una iglesia que ya era convertida, tenía más de 3 años de haber sido plantada por el apóstol Pablo, cuidada por Apolos cuidada por Priscila y Aquila. Timoteo fue enviado, Epafrodito fue enviado, pero fue necesario que el apóstol Pablo nuevamente les escribiera para amonestarles. Qué difícil es eso, pero yo creo que el apóstol Pablo no es diferente a nosotros, pues aún el día de nosotros vemos que dentro de las filas de la iglesia tenemos serios problemas. Nos encontramos con dificultades, con circunstancias que parecieran que la historia se está repitiendo. Pareciera que esto fue escrito para nosotros y pues la realidad es que fue escrita a nosotros todo esto, aunque fue escrita a los Corintios, ya habíamos explicado eso. El apóstol Pablo inicia este capítulo 7 respondiendo a lo que le habían escrito por carta. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Él lo que está haciendo es abordando el tema del matrimonio, abordando el tema de la soltería, abordando el tema de aquellos que son viudos o viudas, con el único y firme propósito de que la iglesia también viva en santidad en cuanto a su comunión conyugal. Es muy importante entender estos hermanos, porque el cristianismo no se vive solamente individualmente, sino también con tu cónyuge y con tu familia. Nosotros no podemos pensar, bueno, yo estoy bien mientras mi familia se pierda. Yo estoy bien mientras mi esposa no busca del Señor o mi esposo no le interesa. Tenemos que entender que debe existir un clamor en el corazón del creyente porque su familia sea cristocéntrica, porque su familia se afirme en la verdad de la palabra de Dios y entonces la santidad se pueda manifestar en medio de nosotros. Hermanos, somos un pueblo santo, somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo llamado a reflejar la gloria de Dios. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El apóstol Pablo, más adelante en este mismo capítulo, nos habla de la aflicción en la carne que ocurre cuando nosotros nos encontramos dentro del matrimonio. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que el matrimonio es una aflicción? No. Está hablando que precisamente por nuestra humana naturaleza van a existir diferencias. Yo creo que todos los matrimonios hemos experimentado en algún momento una discusión, una diferencia, un problema que se causa o se deriva de diferentes modos de pensar. Y eso es lo que Pablo quiere evitar de alguna forma. Quiere decir, yo quisiera evitarles la aflicción de la carne, pero por causa de las fornicaciones, es decir, por las relaciones íntimas y sexuales fuera del matrimonio, que se dan en su mayor contexto en la soltería, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Uno de los riesgos más grandes que experimentan los jóvenes solteros es la relación sexual fuera del matrimonio. Es despertar las pasiones que la Biblia le llama nuestras concupiscencias, que habitan dentro de nosotros y que nos llevan a querer experimentar y probar aquello que tenemos como cuerpo y poder así satisfacer las necesidades y las emociones que estamos experimentando. Los niños pequeños crecen, disfrutan, juegan, tienen sus juguetes favoritos, pero conforme van creciendo, también su cuerpo se va desarrollando. Y el cuerpo va experimentando cambios y llega un momento que se despiertan deseos naturales. Pero si no somos sabios para encaminar a nuestros hijos en ello, fácilmente se van a desviar. Vamos a encontrarnos con nuestros jovencitos queriendo salir con cualquier niña y como una no va con otra, y eso es un problema.
y así sucesivamente. O niñas que están con diferentes y coquetean y con diferentes hombres. Eso es un problema que se manifiesta desde casa y que si no se corrige vamos a tener serios problemas. ¿Qué tipo de problemas pueden aparecer? Bueno, un embarazo antes del matrimonio, o que se involucre con alguien impío que no conoce del Señor y luego vienen las consecuencias. Lo peor que puedes hacer es poner tus ojos en alguien que no ama a Dios. Es lo peor que puedes hacer. Porque si no ama al Señor, no te va a respetar a ti. Ahora, yo sé que en el mundo hay personas moralmente buenas, si así lo queremos ver, pero nada te garantiza más que el temor de Dios, que esa persona te sea fiel hasta el final. El temor de Dios es ese freno verdadero que detiene a un hombre o a una mujer de caer en adulterio. Es por eso que el apóstol Pablo está hablando de las consecuencias y de las debilidades que como jóvenes se tienen. Por eso dice, a causa de las fornicaciones, es decir, a causa de las debilidades que tenemos como seres humanos, mejor cásense. Mejor que cada quien tenga su esposo y que tenga su esposa, porque el que juega con fuego se quema. El marido cumpla, ahora aborda este tema muy interesante, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Esa palabra cumplir en el griego koinén, específicamente en este versículo, tiene que ver con la intimidad sexual. Cumplir satisfactoriamente con las necesidades y apetitos de la pareja. El matrimonio es precisamente creado también como una de sus funciones para satisfacer las necesidades sexuales de cada uno de los cónyuges. Eso es importante entenderlo. Ciertamente no es la prioridad dentro del matrimonio. El matrimonio no se debe basar ni fundamentar solamente en la intimidad sexual. Hay cosas muchísimo más importantes dentro del matrimonio, como la confianza, el amor, el Señor, por supuesto, pero también la intimidad sexual es parte fundamental para que un matrimonio camine correctamente. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo les refiere esto. Es muy probable, y muchos teólogos a través de la historia han interpretado estos textos, que a causa del contexto cultural en la iglesia o en la ciudad de Corinto, que era tan idólatra y tan dada a las fornicaciones y adulterios, que cuando llegaban a Cristo y se casaban, veían en algún momento la relación íntima con su propia pareja, aún con su propio esposo o con su propia esposa, como algo sucio. Es por eso que Pablo tiene que abordar estos temas también, porque quiero decirles algo. Si el Señor te rescató de una vida donde eras sexualmente muy inmoral, por decirlo así, cuando vienes al Señor, el Señor comienza a limpiar, amén. El Señor comienza a trabajar con nosotros, ya sea que haya sido adicto a las drogas, al alcohol, o adúltero, o pornografía, o todo ese tipo de cosas, el Señor comienza a tratar con nosotros. Y el problema es que en ese proceso de limpieza y purificación que el Señor está teniendo en nuestras vidas, nosotros vemos también como sucio y pecaminosa la relación sexual con nuestra pareja. Y por eso frenamos. Es por eso que el apóstol Pablo tiene que aclarar, no, tienen que cumplir con su pareja. Tienen que cumplir esto. El marido cumpla, satisfaga a su mujer en el deber conyugal, y a la mujer le manda lo mismo, y le dice, y así mismo la mujer con el marido. Eso significa, amados hermanos y amadas hermanas, que no puede haber condiciones para esto. Mira, si me compras estos aretitos, en la noche nos vemos. Entonces tú ya estás condicionando tu intimidad a tu esposo, y tu esposo está comprando tu amor, por decirlo así. Y eso es algo terrible. ¿Sí me explico? O viceversa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. El marido cumpla y asimismo la mujer cumpla. Y por eso agrega en el versículo 4 el apóstol Pablo, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Es muy importante aclarar esto, mis hermanos, porque lo que está diciendo Pablo es, tu mujer no te gobiernas a ti sola. Ahora eres parte de tu esposo, y tu esposo no te gobiernas a ti solo, eres parte de tu esposa, porque la Escritura establece que los dos serían una sola carne. Entonces, si las Escrituras nos están estableciendo eso,
la unión del matrimonio debe de ser algo santo, glorioso ante los ojos de Dios, porque Dios lo estableció así desde el principio. Hermanos, el matrimonio de un verdadero cristiano y de una verdadera cristiana deben reflejar la unión de Cristo con su iglesia. Ahora, ¿de qué manera? En la intimidad no, pero en cómo la iglesia se somete a su Señor y cómo Cristo ama a su iglesia y se entrega por ella. Vean qué hermoso es eso. Lo que nos está diciendo Pablo entonces es que es tan importante cumplir con nuestra pareja, con esto, con el propósito de que Dios sea exaltado y reconocido en todo lo que hacemos. La mujer, por lo tanto, no tiene potestad sobre su propio cuerpo y el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Luego el versículo 5 nos dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El apóstol Pablo sabe que habrá momentos, que habrá ocasiones donde pues no vamos a tener intimidad con nuestra pareja. Pero él está hablando que esa separación o esa falta de intimidad no se debe de basar por una falta de apetito, sino que se debe basar por el tiempo de ayuno para la búsqueda del rostro del Señor. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la Biblia nos habla del ayuno. La Biblia nos habla de ayuno y oración. Y parte de lo que involucra el ayuno bíblico es separarse de todo, apartarse para Dios. Entonces, lo que tiene que ver con el tiempo de ayuno para el matrimonio, debe haber un consentimiento mutuo. Pero en algún momento las ganas van a volver, es lo que está diciendo Pablo. Entonces dice, y volved a juntaros en uno. Esa es la razón por la cual Dios, amados hermanos, también por su gracia provee el matrimonio. Para que cuando tengamos esos deseos y esas atracciones en nuestro cuerpo, las podamos satisfacer con nuestro cónyuge y de esa forma no pecamos contra Dios. El problema es entonces en la soltería o cuando hay adulterio en nuestro corazón, que estamos buscando satisfacer todo eso a través de otros medios, como en otra persona o en la pornografía. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, de ser diligentes en obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Aún yo estoy convencido de que Dios nos puede ayudar a pesar de la situación que podamos estar experimentando en el matrimonio, en nuestras familias. Yo estoy seguro que Dios nos puede ayudar, aún incluso si por el daño que le hemos hecho al cuerpo padecemos, los varones, por ejemplo, problemas de impotencia. Hay solución para todo eso, pero tiene que haber comunicación en la familia. Tiene que buscarse la ayuda, pero principalmente tenemos que buscar del Señor. El Señor nos puede ayudar en cualquier circunstancia, en cualquier problema, porque Dios es bueno. Y cuando pedimos algo conforme a su voluntad, dice la Escritura que Él nos oye. Entonces, aún en medio de estas cosas, amados hermanos, no me vean con ojos feos, esto no es un tabú. Dios creó el sexo, ¿ok? Dios creó el sexo y lo creó bueno para ser satisfactorio en el contexto bíblico, que es en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Satanás es entonces el que tienta cuando hay incontinencia. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nos conoce perfectamente. Y él sabe que tanto el hombre como la mujer, al tener un periodo extenso de separación de intimidad, son presas fáciles para la tentación. Él lo sabe y Pablo lo está escribiendo. Nos está advirtiendo la palabra de Dios. Yo creo que muchos matrimonios que hoy están separados se hubiesen beneficiado de saber esto, de saber que hay un enemigo que conoce nuestras debilidades y que sabe en qué momento somos más vulnerables. ¿Por qué? Porque precisamente cuando no hay esa intimidad entre la pareja, viene entonces él a sembrar duda, desánimo, desamor, celos, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Y la mayoría de los más grandes problemas que existen en un matrimonio es porque ya no hay intimidad sexual.
Y entonces Satanás aprovecha esto, influye con los dardos de fuego en nuestros pensamientos y entonces nos atrapa. Tenemos que tener mucho cuidado entonces, iglesia, de discernir y entender lo que la Biblia nos está diciendo en este pasaje. Pablo no lo escribió porque se le ocurrió. El Espíritu Santo no le inspiró esto nada más como para, para que no se nos olvide hablar de esto, vamos a tocar el tema, Pablo. No, hermanos. Hay algo muy sensible en todo esto, y es donde el hombre debe permanecer firme, y la mujer también. Si Dios te ha unido a un hombre, si Dios te ha unido a una mujer en el Señor, tienes que ser diligente en esto. Tenemos que ser diligentes en esto. Por eso dice que se vuelvan a juntar en uno después del tiempo de ayuno, de oración que previamente hayan establecido, para que no os tiente. Vean lo que dice Pablo, él es muy específico, hermanos. Él nos está dando un detalle muy claro en las Escrituras, para que no os tiente Satanás. Hermanos, no se trata de las cosas que nos rodean, se trata de una guerra espiritual donde batallan nuestros miembros contra eso. Y Satanás está ahí influenciando para derribarnos. Así que por causa de la incontinencia, dice aquí, Satanás nos va a tentar. Hermanos, no dice aquí, yo quiero que analicen el texto conmigo, que lo vean paso a paso, letra por letra. No dice, por si quizás Satanás los tiente. No juguemos al vivo. No juguemos a que, pues a ver si... No, hermanos. Aquí claramente dice, para que no os tiente Satanás. Porque si no lo haces, te va a tentar. Y entonces vienen las consecuencias, vienen los problemas. Y después, matrimonios rotos, matrimonios quebrantados, matrimonios destruidos, que probablemente hasta la vejez estén juntos, pero realmente en su corazón están lejanos. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a Cristo, volver al Señor. Aún si dices, es que yo tengo 80 años y pues no sé si haya solución. Sí, sí hay solución, por lo menos para que el Señor restaure sus corazones y el Señor sane su relación. Mas esto digo por vía, dice Pablo, de concesión, no por mandamiento, pero no referente a la tentación de Satanás, sino referente a que se separen para el tiempo de oración y de ayuno. Bajo el contexto está diciendo así, que el marido cumpla con la mujer, que la mujer cumpla con el marido y que no se nieguen uno a otro para evitar precisamente las tentaciones. Y dice, esto lo digo por vía de concesión, es decir, como un permiso, mas no por mandamiento. ¿Por qué, hermanos? ¿A qué se refiere Pablo? ¿A que él esté viendo mal el matrimonio? ¿A que Pablo dice que el matrimonio es menos santo que el permanecer soltero? No. En ningún lugar del capítulo 7 dice que el matrimonio sea menos perfecto o menos santo que aquel que vive en soltería, porque Dios creó el matrimonio. Eso queda claro. Por supuesto, en Isaías nos habla de aquellos que son eunucos, que se apartan para el Señor. Bueno, si verdaderamente tienen ese llamado, como el apóstol Pablo, bueno, pues gloria a Dios. Pero Pablo dice también, si no tienes el don, entonces cásate. Porque si no vas a tener todas estas aflicciones de tu carne. Por eso dice, mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. ¿A qué hace referencia? A lo que nos dijo en el versículo 1. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero él no está diciendo no se casen. Solamente está diciendo sería bueno porque se evitarían todos estos problemas. Quisiera más bien, aclara, esto es la continuidad del verso 6, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, apóstoles y predicadores de la palabra. ¿Está diciendo eso? No, el contexto nos está hablando de su soltería, nos está hablando de los privilegios que se tienen al ser soltero. Y este es un mensaje para los solteros y las solteras que están hoy aquí en la congregación. Tu juventud y tu soltería se deben aprovechar para el servicio al Señor. Es lo que dice la Escritura. A lo largo, Proverbios, Salmos, a lo largo de las Escrituras dice que aquel que está soltero busca al Señor.
porque después el que se casa busca las cosas del mundo para agradar a su mujer. Así que, hermanos, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno, aclara, tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Es muy raro que alguien reciba el don del celibato, ¿verdad? Es muy raro. Seguramente existe, Pablo estuvo ahí en uno de esos casos, pero por ejemplo Salomón yo creo que no lo tuvo. No, yo creo que él no, ¿verdad? Ni David, ¿verdad? Por supuesto, ni el primer hombre creado por Dios, Adán. Entonces, si Dios creó a Adán y le creó a su mujer, entonces Dios pensó que la soltería era mejor. No, simplemente hay dones diferentes. Y tenemos que entender eso. Dios da dones, dice, cada quien tiene un don de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo tenía ese don, los que le rodeaban no. El apóstol Pedro, por ejemplo, él sí tenía a su esposa. Si recuerdan, ¿verdad? Que él estaba casado. Y si recuerdan que él negó al Señor 3 veces porque el Señor le sanó a la suegra. Pero bueno, lo que está diciendo aquí es, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues ahora, fíjense a quién se dirige, a los solteros. Digo a los solteros y a las viudas. Aquí en este caso podríamos incluir en el caso de las viudas, aquellas que están separadas de sus maridos. Dice así la palabra del Señor, que bueno les fuera quedarse como Pablo, no voy a decir como yo. Dice, bueno les sería quedar como yo, dice el apóstol Pablo. Precisamente por lo que hemos hablado, por la aflicción que hay en la carne, por lo que conlleva el compartir todas las cosas con otra persona que es igual de imperfecta que tú. Pero el don Dios lo da de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la nuestra. Por eso dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero pero si no tienen don de continencia, hermanos, es un don. La continencia es un don. Si no lo tienen, hermanos solteros, hermanas solteras o viudas, dice aquí, cásense. Y podríamos agregar, y más adelante lo vamos a estudiar, con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. Yo sé que muchas veces nosotros podríamos pensar, pero qué tan terrible, qué tan malo sería si yo me uno a una persona que no es creyente. Bueno, probablemente en lo natural te puede ir bien. Pero vas a tener sufrimiento en tu corazón, si verdaderamente eres creyente, porque vas a saber que esa persona que tanto amas, si no vive en Cristo, iría al infierno. Y eso es una aflicción que la misma Escritura nos quiere prevenir. Por eso nos habla claramente desde el Antiguo Testamento al pueblo de Dios apartado. Recuerden que todo lo que tiene que ver con la ley, con Israel, el antiguo pacto es sombra, tipo y figura de lo que hoy tenemos cumplimiento en Cristo. Y todo lo que se le mandaba al pueblo de Israel, por ejemplo, era que sus hijas no fueran dadas en casamiento con los filisteos ni con los pueblos paganos de alrededor. Y cuando lo hacían, ¿qué sucedía? Se corrompían. Porque el 99.9 de los casos, la pareja mundana arrastra a la pareja creyente. Y finalmente la que decía ser creyente ya está más en el mundo que cualquier otra persona. Ese es el problema. Que por amor a tu pareja cedemos. Y por ese amor por el cual cedes, incluso cedes el primer lugar que le corresponde al Señor. Entonces hay que tener ese discernimiento, ese cuidado a la luz de las Escrituras, porque claramente nos habla del problema que se encuentra en ello. Ahora, yo no estoy diciendo que todos los matrimonios que sean mixtos en cuanto a un creyente y una parte no creyente sean terribles. Yo no estoy diciendo eso. Puede haber hermosos matrimonios así, pero va a haber sufrimiento en tu corazón.
Va a haber sufrimiento al ver que tus hijos prefieren quedarse en casa con la parte mundana que acompañarte a adorar al Señor. Y tu familia eventualmente verás cómo se pierde en las cosas del mundo. Y eso te va a doler. Y vas a decir, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso? Por eso nos dice aquí que si no tienen el don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que andarse quemando. Oye, mira, tal hermana sigue soltera y... Sí, pero ya anduvo. ¿Será hermana? No lo sabemos, eso solo Dios lo sabe. Pero tu reputación se daña por no guardarte para el Señor. Y perdón que lo diga así, pero sucede. Y lo mismo con los jóvenes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de estos detalles. Si realmente vamos a vivir para el Señor, vamos a vivir para el Señor. Y vamos a vivir en santidad para el Señor, guardándonos para el Señor, instruyendo a nuestros hijos en los caminos del Señor. Nuestros niños en el hogar no nacen salvos, pero por nuestro testimonio, por nuestra oración, por nuestro clamor, el Señor en su gracia les puede otorgar la salvación. Pero tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que dar un muy buen ejemplo. Pero a los que están unidos en matrimonio, ahora viene el otro punto. ¿Por qué está diciendo esto Pablo aquí? Porque resulta que algunos en Corinto se querían divorciar, porque decían, yo quiero ser como Pablo, y querían dejar a su esposa. Y Pablo tiene que hablarles duramente al respecto y les dice, no, miren, los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Fíjense qué fuerte declaración. Ahora, cuando la Escritura, porque en este capítulo 7 nos vamos a encontrar una dualidad de pensamiento. Por un lado dice Pablo, no digo yo, sino el Señor. Y más adelante va a decir, no dice el Señor, mas yo os digo. ¿Eso significa entonces que Pablo nos está dando su punto de vista? No. Tenemos que entender muy bien este contexto. Lo que significa es que el Señor Jesús sí habló mandamientos referente a esto, por eso dice, el Señor dice esto. Pero cuando no hay revelación anterior, Él está dando ahora por el Espíritu Santo lo que resta de instrucción. ¿Sí? Así que cuando leemos nosotros en las Escrituras, principalmente en el capítulo 7 de 1 Corintios, cuando Pablo menciona, mas digo yo y no el Señor, no digan, bueno, pero eso se le ocurrió a Pablo. No, hermanos. A lo que se refiere Pablo es que antes de eso no había instrucción al respecto y por eso Él la da. Pero es igual de inspirada, es igual de valiosa ante los ojos del Señor. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Hermanos, es una instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo, es un mandamiento, no significa pues esto no funcionó, esto no me gustó, mejor cambiamos, a ver si con alguien más sale mejor la cosa. No, hermanos, la Escritura claramente nos dice que hasta que la muerte nos separe, seremos una sola carne. ¿Y por qué decimos hasta que la muerte nos separe? ¿La Biblia dice acaso así? Pues más bien nos dice que la mujer o el hombre cuando muere su pareja, en ese momento queda libre de la ley de su marido o de su esposa. A partir de ese momento serías libre de casarte. Pero si tú eres una mujer o un hombre creyente, dice aquí, y si se separan en el versículo 11, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Este caso es única y exclusivamente cuando no es por la causa que Dios sí aprueba, o más bien digamos permite el divorcio. La única razón por la cual Dios permite el divorcio es por adulterio. Si no hay adulterio, no hay razón bíblica para el divorcio. Y lo hemos aclarado, que en casos donde digas, oye, pero es que mi esposo me golpea y si no me voy de la casa me va a matar. Bueno, te puedes ir de tu casa, pero no divorciar a la luz de las Escrituras. Es decir, si tu vida corre peligro, te están golpeando y podrías morir por causa de ello, vete de ese lugar. La Biblia no está diciendo que te quedes ahí hasta que te maten. A paz nos llamó el Señor.
pero sí tenemos que entender que no es una causante bíblicamente de divorcio, a menos que la parte no creyente diga, ya no quiero estar con la parte creyente, adelante. Esas son las razones bíblicas en las cuales Dios permite el divorcio. Pero si simplemente se divorciaron porque no se llevan bien, bueno, pues eso se pudo haber prevenido quizá antes. Hay casos donde cristianos se quieren ya divorciar de la pareja mundana porque es que yo pensé que se iba a acompañarme a la iglesia, él me lo prometió o ella me lo prometió y con el paso del tiempo resultó que no y ahora pues ya no lo saco de sus fiestas. Y, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Del Señor? No, de nosotros que no fuimos diligentes en observar las Escrituras. La palabra de Dios nos da toda la instrucción a los jóvenes, a los solteros, a las solteras, de cómo deben observar aquel hombre o mujer con el cual van a compartir el resto de sus vidas. Debe de amar más a Dios que a ustedes. Que el Señor sea la prioridad de esa persona debe de ser lo que te enamore de esa persona. Porque entonces ese amor por el Señor y ese temor por la palabra del Señor será la única confianza y seguridad que tendrás de que esa persona te será fiel hasta el último día. Las palabras se las lleva el viento. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres saber si esa persona va a estar el resto de tu vida contigo? ¿Quieres saber si esa persona te va a amar, te va a proteger, te va a cuidar el resto de su vida? Fíjate cómo ama al Señor. Fíjate cómo sirve al Señor. Y si realmente el Señor es su prioridad, te va a amar, te va a cuidar y te va a proteger. Por eso nos dice el versículo 11, para concluir, si se separa, quédese sin casar. Fíjense cómo Pablo es muy cuidadoso en esto, son temas muy delicados, y algo que además me llama mucho la atención, es que el apóstol Pablo está dando todo este consejo con tal y magistral sabiduría sin que él esté casado. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo se atreva a dar consejos cuando él ni siquiera ha vivido ni experimentado esto? ¿Cómo es posible que Pablo nos hable del matrimonio, de cómo cuidar de una mujer, de cómo hacer esto o aquello? ¿Cómo es posible que Pablo se atreva a dar consejos a los padres de cómo instruir a los hijos si él no sabe ni lo que significa ser padre? Muy sencillo, porque la sabiduría y la inteligencia vienen del Señor. Del Señor viene el consejo. Yo no tengo hijos, pero puedo aconsejar, porque la palabra de Dios es el consejo que permanece y prevalece. Por eso lo podemos hacer. Podemos recibir el consejo cuando es sabio. ¿Por qué? Porque si viene del Señor el consejo, debemos de discernir sin prejuicios que la palabra de Dios es la autoridad, que la palabra de Dios tiene para nosotros lo que es importante y valioso. ¿Se imaginan, amados hermanos, que para poder dar consejo de todo esto referente al matrimonio, la soltería, los hijos, según las Escrituras, si tuvieras que estar casado y con hijos, no solo descalificaríamos a Pablo, ¿saben a quién más? A nuestro Señor Jesucristo. Y el decir que Él no tuviese la autoridad para dar consejo al respecto sería una blasfemia. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que recordar que es la palabra de Dios la que nos instruye. No consultemos con carne y sangre, porque muchas veces el consejo entre nosotros busca el que nos acaricie en el oído y satisfaga nuestro deseo. Tenemos que ir a la palabra. Jóvenes, doncellas, señoritas, jóvenes, varones, guárdense, cuídense, vayan a la palabra del Señor, consulten en la palabra de Dios lo que Dios espera de ustedes. Sean sabios, sean prudentes. Mujeres, sean sabias, sean prudentes, guárdense, consérvense, porque de esta manera, amados hermanos y hermanas, vamos a adornar la doctrina de Cristo. De esta manera reflejaremos la santidad que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Así que si se separa la parte creyente, dice quédese sin casar, o te está dando la opción, o reconcíliate con tu marido, dice la Escritura. Y por el otro lado también dice, y que el marido no abandone a su mujer. Creo que lo que Dios nos está hablando en estos primeros 11 versículos del capítulo 7, está preparando de alguna manera el corazón
de la iglesia. A partir de ahorita vamos a ir entrando a temas más profundos, más delicados, que la Biblia sí aborda, de los cuales la Biblia sí habla y de los cuales tenemos que hablar con toda pureza, con toda limpieza. Dice la Escritura que para el que es puro, todas las cosas le son puras, pero para el inmundo de corazón, todas las cosas le son inmundas. Entonces, oremos al Señor, amados hermanos, porque nuestra mente y corazón sean diariamente lavados, limpiados, renovados por la palabra del Señor. Porque la voluntad de Dios, amados hermanos, es que cada día en su presencia nos purifiquemos y nos limpiemos de toda esa contaminación de la carne y que ahora nos permitan ver estos temas a la luz de la santidad de Dios, a la luz de su pureza, a la luz de el Creador que creó todo como algo bueno. No olviden, Dios creó las emociones, Dios creó las sensaciones, pero Satanás se ha encargado de corromperlas. Busquemos la voluntad de Dios y vamos a permanecer en la verdad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este estudio, Señor, de los primeros 11 versículos del capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Agradecemos, mi Dios, porque son instrucciones claras, precisas para nuestras vidas en el día de hoy. Tu palabra, Señor, es eterna y nos da instrucciones, Señor, que deben de ser obedecidas. Danos la sabiduría a los matrimonios para entender lo que hoy hemos aprendido. Danos sabiduría también, Señor, para aconsejar a aquellos que están solteros o a las viudas. Danos sabiduría para siempre dar un buen consejo conforme a tu palabra y no conforme a nuestra humana condición y percepción. Señor, tu palabra es infalible, nosotros somos falibles. Es por eso que necesitamos de tu consejo, de tu sabiduría. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes todo el consejo necesario para nuestras vidas. Te ruego por los jóvenes, por las jovencitas de esta iglesia, por solteros y solteras, Señor, porque puedan ser diligentes en atender lo que se ha oído, en que puedan escuchar esta palabra, Señor, y atesorarla en su corazón. Y aquellos que estamos casados, Padre, ayúdanos a ser diligentes en trabajar en nuestro matrimonio, en nuestra comunión, en la intimidad con nuestra pareja también. Ayúdanos a recordar que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos has hecho una sola carne. Así que el varón o el marido no tiene potestad sobre su cuerpo, sino su mujer, y viceversa. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes en esto, a no agregar a tu palabra y a no quitar, sino a entender claramente lo que tú has revelado en ella para el bien de nuestras almas. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.